Vamos a continuar con nuestro estudio y análisis de la filosofía clásica alemana. El turno le corresponde ahora a Hegel. A diferencia de Fichte y Schelling, no vamos a iniciar, en este caso, con una especie de biografía intelectual de este autor. Hegel es un pensador tan conocido, cuya fama se extiende desde su aparición en el escenario de la filosofía hace más de 200 años hasta nuestros días, que no requiere de ninguna presentación de esa índole. Tampoco es necesario presentar una visión global de la filosofía hegeliana en su conjunto. En vez de ello, vamos a dedicarnos a desarrollar varios temas diversos entre sí, aparentemente inconexos. Digo aparentemente porque Hegel construye un sistema, el sistema de la dialéctica especulativa, en el que todas las partes, todos los elementos se encuentran necesariamente enlazados entre sí. Lo que nos importa destacar entonces en el tratamiento de cada uno de los temas abordados son todos aquellos aspectos y cuestiones que ponen de manifiesto el talento y la genialidad de Hegel y en consecuencia la razón de ser de su gran trascendencia histórica. El título del tema del que por el momento nos vamos a ocupar es el siguiente: Ética, política e historia. La crítica de Hegel al formalismo kantiano de la ética y la crítica también al idealismo subjetivo de Fichte, de Kant y de Fichte. Vamos a dar inicio, como en las otras charlas, a la presentación de un enlistado de los puntos que habremos de abordar a lo largo de nuestra exposición. En primer lugar, la filosofía política de Hegel como crítica al idealismo moral de Kant, el concepto abstracto de libertad y la libertad objetivada en la materialidad del Estado. Luego, la relación indisoluble entre la ética, la política y la historia, la fundamentación metafísica de estos tres conceptos en el idealismo trascendental de Kant y de Fichte. Enseguida, el desarrollo evolutivo de la obra de Hegel, los escritos de juventud, la fenomenología del espíritu y el sistema. La filosofía del estado de Hegel como crítica al imperativo categórico kantiano, el concepto hegeliano de libertad concreta como la conciliación entre la voluntad general y la voluntad individual, la teoría hegeliana de la concepción orgánica del Estado, las nociones incipientes de historia como dimensión ontológica de la realidad humana y de espíritu como el sujeto de la historia. La historicidad como una única forma admisible de trascendencia, la realización de lo ideal en lo real. Luego, la fenomenología del espíritu, la primera gran obra de la filosofía hegeliana, su significado como primera parte de la ciencia y como introducción al sistema. La noción de espíritu como la razón inconvertida en obra humana, la razón objetivada. La concepción de la historia universal como el proceso de la toma de conciencia de sí del espíritu. El lugar de las filosofías de Kant y Fichte en el itinerario fenomenológico. El despertar de la subjetividad libre, el mundo moral del idealismo alemán. La crítica hegeliana al formalismo moral de Kant y Fichte. La importancia de la fenomenología del espíritu para la concepción hegeliana de la filosofía de Kant como momento histórico necesario del devenir de la autoconciencia del espíritu. Finalmente, la crítica de Hegel a la dicotomía kantiana de racionalidad pura y naturaleza sensible. El cuestionamiento que hace Hegel a la concepción teleológica de la historia en Kant y en Fichte. Damos comienzo aquí a nuestra exposición.
a partir de la idea filosófico-política central que resume las objeciones de Hegel al formalismo kantiano de la ética. Aparece muy claramente en el apartado que Hegel dedica a la definición del Estado en la introducción general a las lecciones sobre la filosofía de la historia universal que datan de 1829, es decir, 2 años antes de su muerte. Cito a Hegel en este texto. El Estado es la vida moral realizada, pues el Estado es la unidad de la voluntad general y esencial con la subjetiva. Y esto es la moralidad. La existencia de este orbe moral es el interés absoluto de la razón. La esencia del Estado es la vida moral. En el Estado alcanza la libertad su objetividad y vive en el goce de esta objetividad. La idea universal se manifiesta en el Estado. Lo universal no debe ser simplemente el término a que el individuo se refiere, debe ser una realidad. El Estado es la realización de la libertad. Hasta aquí la cita de la introducción general de las lecciones sobre la filosofía de la historia universal. En las cuantas frases que acabamos de escuchar se concentra el contenido esencial de la crítica de Hegel a la ética kantiana. No basta el puro concepto formal de libertad. Si la libertad no se realiza positivamente, si no se hace objetiva, entonces es solamente indeterminación absoluta, mera idealidad. La filosofía política de Hegel constituye, pues, la contrapartida teórica del idealismo moral. Según Hegel, para Kant, lo mismo que para Fichte, la libertad solo es un concepto formal carente de efectividad. Ciertamente, la concepción hegeliana del Estado constituye la crítica contundente y radical que Kant opone al idealismo moral de Kant y de Fichte. El puro concepto abstracto de libertad no tiene sentido si la libertad no se realiza. Solo la libertad objetivada en la materialidad del Estado es la libertad real y concreta, la libertad efectiva según su propio concepto. Pero el punto es que en ninguno de los tres casos, ¿sí? En Kant, Fichte y Hegel, en ninguno de los tres, se trata de teóricos políticos, como sería el caso, por ejemplo, de Maquiavelo, Rousseau o Montesquieu, sino de filósofos cuya finalidad se cifraba principalmente en la creación de un sistema, dentro del cual la ética, la política y la historia tendrían que ser incluidas. Por eso la crítica hegeliana a Fichte y a Kant en estos ámbitos siempre desemboca en el cuestionamiento de las implicaciones ontológicas de los problemas que se plantean. Este es el nivel más profundo de la discusión. Bernard Bourgeois, en su espléndido libro La filosofía política de Hegel, dice con razón que el pensamiento hegeliano del Estado no es más que una articulación importante, pero subordinada, del pensamiento del ser cuya autopresentación es el sistema hegeliano. La filosofía, dice Bourgeois, es para Hegel la verdad de la política. Hasta aquí la cita de Bernard Bourgeois. Tampoco los diversos escritos de Kant sobre política e historia pueden separarse de sus concepciones metafísicas. Lo mismo pasa en el caso, como lo vimos también, de Fichte. Los fundamentos de sus concepciones sobre la religión, la historia y el Estado se hallan, en el caso de Fichte, dados en la doctrina de la ciencia como el lugar por excelencia en donde alcanzan plena justificación y sentido. No podía ser de otro modo. Los problemas de la legitimidad del Estado, de la conservación del poder instituido o de la determinación de la mejor forma de gobierno, aunque no son cuestiones ontológicas propiamente dichas, entrañan sin embargo fuertes implicaciones en ese nivel. Apenas entra en juego la discusión sobre la posibilidad de la libertad humana, la determinación de sus alcances y límites y de las condiciones necesarias y suficientes de su realización concreta.
En realidad el tema a tratar es muy vasto. Abarca de hecho todos los períodos del desarrollo evolutivo de la obra de Hegel, los escritos de juventud, la fenomenología y el sistema. En los primeros, la importancia que tiene para Hegel la fundamentación kantiana de la ética es decisiva. Constituye el instrumento teórico principal de su crítica al cristianismo, particularmente en el llamado período de Berna, que va de 1793 a 1796. Hegel se sirve de la filosofía práctica de Kant para enfrentar al autoritarismo de la fe, el mundo luminoso de la razón, la inteligibilidad pura del mundo moral. Pero si bien es cierto que Hegel parece adoptar plenamente el racionalismo kantiano, esta adopción no se lleva a cabo sin reservas, en la medida en que cuestiona el carácter abstracto de la teoría de Kant. Ante la idealidad pura del deber, postulada por Kant, Hegel opone la realidad concreta de la vida política como el único contexto para la realización de la vida moral. El origen de la discusión de Hegel con Kant es pues la fusión de la política y la ética. De esta suerte, Hegel descubre en el imperativo categórico kantiano una nueva forma velada de sometimiento y coerción de la libertad humana y termina por concluir que la filosofía práctica de Kant no es suficiente para llevar hasta sus más extremas consecuencias la crítica a la alienación de la libertad del hombre ejercida por el yugo del autoritarismo de la fe. Pero al mismo tiempo que ve en el mundo histórico del cristianismo una realidad humana decadente, enarbola como ideal político supremo la restauración de la armonía entre la voluntad general y la voluntad individual, consumada admirablemente, según él, en la bella vida ética de la antigüedad griega. La simultaneidad de ambas tesis constituye el germen del hegelianismo. La idea hegeliana fundamental que expresa la articulación indisoluble entre la política y la ética es esta. La verdadera libertad consiste en la conciliación entre la voluntad universal y la voluntad individual que sólo la vida espiritual de un pueblo puede realizar y resolver fácticamente. De ahí que tenga razón Lukács al subrayar que lo que le importa al joven Hegel no es en modo alguno resolver una cuestión teológica, sino un problema ético-político, la superación de la alienación impuesta por el cristianismo. Por ejemplo, el escrito que lleva por título La positividad de la religión cristiana tiene ciertamente por objetivo básico demostrar que la finalidad y la esencia de toda religión verdadera es la moralidad de los hombres y que todas las doctrinas más específicas de la religión cristiana, todos los medios para propagarlas y todas sus obligaciones se aprecian en su santidad y su valor de acuerdo a su vinculación más estrecha o más lejana con ese fin. Pero Hegel concibe la realización de la moral solo en la dimensión del Estado. Al descubrir, como dice Hippolyte, más allá de la moralidad, la realidad viviente de las costumbres y las instituciones. Es decir, lo que en el lenguaje de el joven Hegel es nombrado bajo el término de eticidad. Desde los orígenes del pensamiento hegeliano, la moral se subordina a la política, en el sentido en que se declara como la única y verdadera realización de la vida moral a la totalidad social denominada el espíritu de un pueblo. Por eso la crítica de Hegel a la concepción kantiana de la ética estriba esencialmente, desde entonces y para siempre, en la oposición de las demandas de la realidad concreta a los conceptos formales del kantismo. Para Hegel el establecimiento de la forma pura de la moralidad no tiene sentido ni valor si la moral no se realiza de facto. El fin de la libertad no puede ser otro que su realidad efectiva. Esa es la consigna principal en todas sus objeciones a Kant. Pero si bien ya desde el periodo de Berna nos encontramos con que para Hegel solamente la esfera política es el ámbito propio de realización de la moral,
y que su principal discrepancia con Kant radica en el rechazo a la oposición kantiana entre lo racional y lo empírico, lo universal y lo particular. La incipiente filosofía de Hegel todavía no cuenta a estas alturas con los instrumentos teóricos conceptuales indispensables que le habrán de dar su forma definitiva. El encuentro con la historia es a este respecto el primer paso importante. En el denominado período de Frankfurt, que va de 1797 a 1800, Hegel finca las bases de su futura filosofía de la historia. La importancia que reviste este momento en el desarrollo del pensamiento hegeliano es decisiva. La historia, el tiempo humano, propiamente dicho, es la dimensión en donde se lleva a efecto la conciliación entre el ideal de la libertad y su realización fáctica. La historia es el devenir de lo ideal en lo real, la realización de lo ideal. El problema metafísico de la finitud humana encuentra su solución en la historia. Lo infinito es inmanente a lo finito. La historia es la realización de esa inmanencia. Todas estas cuestiones que expresan las tesis básicas de la futura filosofía de la historia de Hegel se hallan en germen en el descubrimiento de la historicidad como dimensión ontológica en los escritos de Frankfurt. Hegel fue consciente de la relevancia de este descubrimiento al haber afirmado que representa el paso de la adolescencia idealista al realismo de la edad adulta. Ahora bien, en lo que concierne expresamente a la evolución de su pensamiento político, el hallazgo de la historia es el principal fundamento de sus objeciones al cosmopolitismo abstracto y al derecho natural igualitario. La existencia de una multiplicidad histórica de pueblos y civilizaciones es el factum que invalida la postulación de una igualdad abstracta y vacía. De nada sirve, dirá Hegel, elevar por encima de la facticidad concreta de los pueblos el ideal de libertad si se prescinde de su ejercicio efectivo en la realidad empírica. La separación de lo ideal y lo real sigue siendo, pues, el contenido problemático principal de la discusión de Hegel con el formalismo kantiano y con el iusnaturalismo tradicional. Ahora bien, como es sabido, las aspiraciones filosóficas de Hegel rebasan el nivel de sus preocupaciones por los problemas políticos particulares que le rodean. La Revolución Francesa, su desenlace en el terror, el atraso de Alemania para llevar a su realización el ideal del movimiento que desemboca en la Revolución Francesa, etc. La política es, como hemos dicho, para Hegel el núcleo temático principal de todas sus reflexiones durante todo este tiempo, pero la política elevada a la dimensión filosófica del proyecto de una comprensión del hombre total, es decir, del destino de la humanidad en su conjunto. Desde su más temprana época, el sentido filosófico profundo de los temas políticos que a Hegel le ocupan se pone de manifiesto. Los escritos de juventud en general prefiguran ya, desde sus primeros trazos, la aspiración sistemática que habrá de caracterizar al hegelianismo tardío. Lo que a Hegel le importa no es la política en cuanto tal, separada de las demás dimensiones de la vida humana, la religión, la moral, la cultura en el sentido amplio del término, sino la totalidad orgánica, integradora de todas estas facetas. En ese sentido, no es prudente afirmar, como lo hacen Lukács o Rosenzweig, que Hegel abandona su inicial interés por los fenómenos políticos, desengañado por el desenlace de la realidad que los circunda, para intentar resolver en la filosofía especulativa lo que no fue posible en la realidad concreta. El viejo ideal de la libertad realizada en la eticidad griega no es pues un modelo de Estado al que Hegel románticamente recurra para poner de manifiesto la decadencia del tiempo histórico que le tocó vivir, sino que representa, por el contrario, el antecedente fundamental de su concepción orgánica del Estado, que aparecerá más tarde en el periodo de Jena y que conservará intacta en lo esencial y que se conservará intacta en lo esencial hasta las lecciones
sobre la filosofía de la historia universal de 1929, de 1829. El llamado periodo de Jena, que va de 1801 a 1807, es el más fecundo en la producción filosófica del joven Hegel. La problemática ético-política continúa siendo en esa etapa el foco principal de su atención, pero ahora contemplada desde la perspectiva del desarrollo, de la explicación de la historia como dimensión ontológica del ser social. Puede decirse que los escritos de Jena sientan las bases de la futura fenomenología del espíritu, las dos ideas centrales a las que Hegel les dará, al conjugarlas, su forma definitiva en la fenomenología: la totalidad social como totalidad orgánica, el espíritu de un pueblo, y la historia entendida como destino, como la exteriorización en el tiempo de lo que el espíritu del pueblo ya siempre es, su esencia. Son las premisas de la concepción hegeliana de la historia como reconciliación del concepto con el tiempo. La evolución filosófica de este periodo va del pensamiento de la totalidad concreta, entendida como pueblo, a la misma entendida como idea, y de la historia pensada como destino a la historia concebida como exteriorización de la idea. Ahora bien, la totalidad social pensada como idea es el fundamento ontológico de la noción hegeliana de espíritu. El espíritu es la unidad y totalidad del organismo social, un yo que es un nosotros y un nosotros que es un yo. El espíritu es la sustancialización de la razón, su actualización y materialización. El factum del que parte Hegel, la totalidad social definida como el espíritu de un pueblo y su crítica al kantismo por haber opuesto la idea de una libertad, de una voluntad pura a toda determinación empírica, siguen siendo los ejes del pensamiento hegeliano, que ahora cobra la configuración de su forma definitiva. La fenomenología del espíritu habrá de ser su consumación. De aquí en adelante, Hegel no solo hace hincapié en el carácter abstracto del kantismo, sino que afirma su superación al oponer al concepto formal del puro deber la realidad concreta de su ejercicio real y efectivo en la figura del Estado como orbe moral. La autonomía de la autoconciencia moral es la forma abstracta y vacía de la libertad frente a la figura concreta y viva de la sustancia espiritual, tomada ahora como el verdadero sujeto de la moralidad. La crítica de Hegel a Kant continúa siendo, en consecuencia, el paso de lo abstracto a lo concreto. Pero los instrumentos teórico-conceptuales que le dan la forma definitiva a la posibilidad de llevar a efecto hasta sus más extremas consecuencias este paso, son los conceptos de espíritu como razón realizada y de devenir histórico como el proceso de dicha realización. Lo que al principio fuera únicamente el ideal político del joven Hegel, la armonía entre el ser y el deber ser, la bella ciudad ética, es asimilado a través de la evolución del concepto de espíritu y de la construcción de la explicación dialéctica de la historia por el pensamiento maduro de Hegel. Los escritos de Jena son muy importantes a este respecto, porque marcan el tránsito del primero al segundo Hegel. Tiene razón Jean Hippolyte al afirmar que es allí donde el ideal de juventud se expresa por primera vez bajo una forma reflexiva. Hegel opondrá, apoyándose sobre las concepciones románticas, la idea de un derecho orgánico que reconcilia el apriorismo moral de Kant y de Fichte con las realidades positivas de la historia. Hasta aquí la cita de Hippolyte. Por ello, la noción de espíritu universal o espíritu del mundo y la explicación dialéctica de la relación entre el espíritu universal y los espíritus particulares, es decir, los pueblos concretos que surgen y desaparecen a lo largo del tiempo, representan los planteamientos principales de los textos de Jena. Ciertamente, solo a través de la crítica de Hegel a la tradición justnaturalista que postula la forma vacía del valor de la libertad humana por encima de las realidades concretas de la historia y de su sustitución por una concepción orgánica del derecho, capaz de conjugar lo a priori con lo contingente y empírico,
puede Hegel consolidar la fundamentación de sus críticas a Kant y Fichte. Las nociones de espíritu universal como el espíritu del mundo, tal y como se despliega en la conciencia humana. Luego, de espíritu particular como las formas concretas en que el espíritu universal encarna en la historia. Y finalmente, el espíritu objetivo como la unidad dialéctica de lo universal y lo particular, esto es, como el espíritu histórico propiamente dicho, habrán de ser por eso los resultados más relevantes de su cuestionamiento profundo al derecho natural. Pues la historia concebida como movimiento dialéctico del espíritu del mundo, a través del cual la razón se realiza, configura el pensamiento que integra en una unidad concreta la oposición entre la unidad abstracta de la pura razón y la multiplicidad empírica de los pueblos o civilizaciones que se suceden los unos a los otros a través de la historia. La teoría política de Hegel, que concibe el Estado como el ámbito en donde la forma pura de la moralidad adquiere un contenido, y su concepción de la historia como el devenir que lleva a efecto la realización objetiva de la vida moral, es decir, la historia comprendida como el proceso de la conciencia de la libertad del espíritu, la razón convertida en obra humana, la razón objetivada, son por lo tanto los puntos claves del nivel de desarrollo que el pensamiento hegeliano ha alcanzado en su constante discusión con el kantismo. Por eso la filosofía hegeliana de la historia constituye la verdadera fundamentación teórica de la filosofía política como contrapartida del idealismo moral kantiano. Por eso también puede decirse que la crítica de Hegel a Kant, más acabada y contundente, está en la fenomenología. Allí Hegel no se conforma con reiterar su vieja objeción a Kant, en el sentido de seguir haciendo hincapié en la ineficacia del formalismo, sino que plantea su superación como una superación histórica. O sea, interpreta el pensamiento kantiano como un momento necesario del devenir de la toma de conciencia de sí del espíritu. Como el mismo Hegel lo dice, la fenomenología del espíritu tiene una doble tarea. Por una parte, describir el camino de la conciencia natural hasta la realización de la ciencia, el saber absoluto. Por otra, describir el camino del alma que recorre la serie de sus configuraciones como otras tantas estaciones de tránsito que su naturaleza le traza, depurándose así hasta elevarse al espíritu y llegando a través de la experiencia completa de sí misma, al conocimiento de lo que en sí misma es. Hegel nos ofrece pues una nueva definición de la historia, a saber, el proceso de la toma de conciencia de sí del espíritu. Este proceso supone lo siguiente. Primero, que la historia comienza a partir de la existencia del espíritu. Segundo, que la historia es la producción de la conciencia del espíritu. Tercero, que esta producción es una autoproducción. El contenido espiritual, la razón realizada, es engendrada por ella misma. Cuarto, que la historia conlleva una finalidad intrínseca, el pleno conocimiento de lo que el espíritu es en sí mismo. Por ello, la historia dentro de la fenomenología es interpretada como el proceso de constitución de la sustancia en sujeto, o sea, de la existencia inmediata del espíritu hasta su saber de sí. La meta de la fenomenología, la figura del saber absoluto, es la realización de la filosofía como ciencia, en la medida en que el saber de sí del espíritu, es decir, la filosofía, es la verdad que se ha hecho a sí misma certeza. El saber absoluto, cito a Hegel, es el espíritu que se sabe en la figura de espíritu o el saber conceptual. Hasta aquí la cita. Por consiguiente, en la fenomenología, la historia se explica como la exteriorización del espíritu universal en el tiempo, por cuya mediación el espíritu se realiza, se convierte en obra humana, pero al propio tiempo manifiesta en su obrar la forma de conciencia que tiene de sí mismo, de acuerdo al lugar que ocupa en el proceso dialéctico completo de la transformación de la sustancia en sujeto. Así es como Hegel presenta las filosofías de Kant y de Fichte como un momento del itinerario fenomenológico. Hegel denomina despertar de la subjetividad libre al mundo moral del idealismo alemán.
Tras la experiencia decepcionante de la Revolución Francesa, trastocada en el terror, Hegel ve aparecer en las concepciones de Kant y de Fichte la figura abstracta de la adecuación entre la certeza de sí y la verdad, los dos momentos fundamentales de la dialéctica fenomenológica. Es el paso del momento fallido de la no realización inmediata de la libertad universal, como ideal de la Revolución Francesa, a la figura en la que el contenido de la moral, la realización de la libertad, en tanto que regida por la razón, se asimila completamente en la forma abstracta de la conciencia pura del deber, que se quiere a sí mismo y solo a sí mismo, el imperativo categórico kantiano. Pero para la fenomenología es la experiencia del espíritu la que lleva a cabo ese tránsito. Lo que Hegel titula en esa obra como la concepción moral del mundo es la experiencia histórica del espíritu que cobra conciencia de sí como pura subjetividad, como la realización de la identidad de la forma y el contenido del deber en la postulación de la autoconciencia moral pura, en oposición a la conciencia empírica. Ya desde Jena, en el texto titulado Diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling, Hegel había hecho énfasis en la incompletud del sistema fichteano, por no haber separado la oposición entre la conciencia pura y la conciencia empírica, y en consecuencia tampoco haber fundado el verdadero concepto de identidad absoluta. Dice allí Hegel, refiriéndose a Fichte, la identidad absoluta es ciertamente principio de especulación, pero permanece como su expresión yo soy yo, solo la regla cuya planificación indefinida se postula, pero no se construye en el sistema. Hasta aquí la cita de Hegel sobre Fichte. Según Hegel, por lo tanto, Fichte incurre en la misma limitación que Kant. La forma pura de la racionalidad moral se da a sí misma su contenido, pero este contenido es meramente ideal, no tiene efectividad, se diluye por completo en el elemento de la forma. He aquí la razón de que Hegel acabe por interpretar el idealismo moral de ambos pensadores como la figura en la que el espíritu cobra conciencia de su absoluta libertad, pero mantiene dicha conciencia, en tanto que conciencia pura, más allá de la realidad empírica. La concepción moral del mundo del idealismo alemán es una forma de conciencia desventurada. Es la experiencia del espíritu que aún no se ha elevado a la dimensión de la verdadera identidad de su ser allí con su concepto. La concepción moral kantiana, entendida como la experiencia histórica de un momento del espíritu del mundo, viene a ser, por ende, la elaboración más depurada de la crítica hegeliana al kantismo. La interpretación de la filosofía práctica de Kant como expresión incompleta del saber de sí del espíritu es el punto culminante de la polémica que Hegel mantuvo con Kant a lo largo de toda su vida. La fenomenología del espíritu es por tal razón la primera obra del pensamiento maduro de Hegel. Con su aparición puede decirse que el hegelianismo como tal ya está trazado, pues la fenomenología es la fundamentación del sistema hegeliano, en virtud de que el sistema es la exposición científica del saber absoluto, y el saber absoluto es el resultado del itinerario fenomenológico. En la diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling, Hegel ya había establecido que no sirve de nada que el yo sea pura vida y agilidad, obra y acción. En la medida en que se contrapone absolutamente al objeto, no es nada real, sino cosa pensada, puro producto de la reflexión, mera forma de conocer. Y partiendo de meros productos de la reflexión, no es posible construir la identidad como totalidad. De allí hasta allí la cita de Hegel en este texto de la diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling. La escisión entre razón y naturaleza es en la crítica de la razón práctica el equivalente de la escisión entre pensamiento y ser en la crítica de la razón pura. La verdadera síntesis entre objetividad y subjetividad para Hegel no alcanza su plena realización en la filosofía trascendental de Kant, sencillamente porque dicha síntesis es reducida a la pura dimensión del conocimiento. Por ello, en la fenomenología, la concepción moral del mundo es una figura incompleta de la autoconciencia del espíritu.
La ley fundamental de la razón práctica, el imperativo categórico, es por lo tanto el signo revelador de que el espíritu se ha replegado enteramente en la subjetividad y separado por lo mismo también enteramente de su ser otro, que es su naturaleza sensible. La ética kantiana es, en efecto, la toma de conciencia subjetiva de la libertad absoluta del espíritu. La conciencia es absolutamente libre, dice Hegel, porque sabe su libertad y precisamente este saber de su libertad es su sustancia, su fin y su único contenido. Esta es una cita de la fenomenología. Aquí termina. Pero como externa a esta forma puramente subjetiva de la conciencia, de la libertad absoluta, está el ser otro, la naturaleza sensible del espíritu. Frente a la forma pura de la autoconciencia moral absoluta, está pues la alteridad absoluta de la naturaleza. Por lo mismo, a juicio de Hegel, la oposición kantiana, razón pura, mundo sensible, es la dualidad irreductible que la crítica de la razón práctica intenta salvar mediante los postulados de la armonía entre la moralidad y la felicidad y del sabio legislador del mundo. No es posible, dada la extensión que implicaría, detallar el cúmulo de ambigüedades y contradicciones que Hegel advierte en el análisis fenomenológico de la filosofía práctica de Kant. Baste solo valorar la importancia de la interpretación hegeliana según la cual la filosofía de Kant es la expresión fehaciente de un momento del devenir del espíritu del mundo. Esto quiere decir que el kantismo tiene para Hegel su plena justificación racional en la historia. Constituye un momento real y necesario del devenir del espíritu hacia la conciencia pura de sí mismo. Pero al propio tiempo representa una figura inacabada de esa toma de conciencia, porque la autonomía de la autoconciencia moral es pura forma sin contenido real. Solo cuando el espíritu se eleva a la dimensión en que se reconoce a sí mismo como objetivación de su actuar, y a la inversa reconoce su actuar como objetivación de sí mismo, solo entonces deviene espíritu absoluto. Mientras tanto es meramente espíritu finito, es decir, aún no ha superado su forma de tiempo. La historia, el tiempo humano, viene a ser de nueva cuenta el elemento decisivo de la crítica de Hegel a Kant. Pero ahora en el orden en que el pensamiento kantiano es contemplado, según el sentido de la historia en la fenomenología, como el devenir de la realización del concepto, es decir, la sustancia como sujeto. La justificación racional histórica de la filosofía de Kant resulta ser al mismo tiempo su crítica más severa y radical. El pensamiento kantiano finalmente es visto como un momento necesario en la historia del pensamiento del espíritu, pero en cuanto tal, como un momento superado. Vayamos concretamente, por último, al tratamiento fenomenológico de la concepción moral del mundo. En sustancia aparecen tres cosas. Primero, la convicción de Hegel de que los postulados de la crítica de la razón práctica son exigencias que emanan del sistema kantiano en general. Segundo, la crítica de Hegel a la concepción kantiana de la historia como progreso infinito de la vida moral. Y tercero, el examen de las ambigüedades y contradicciones que encierran los postulados de la razón pura en su uso práctico al no resolver real y efectivamente la oposición razón-naturaleza sensible. Sobre la primera cuestión no hay mucho que agregar. Para Hegel la filosofía práctica de Kant se inscribe decididamente en el cuerpo de su metafísica. La crítica de la razón práctica reproduce en su ámbito propio la dualidad irreductible, cosa en sí fenómeno, pensada por Kant como el límite metafísico del conocimiento humano. Su explicación exige el análisis de los fundamentos éticos de la explicación kantiana de la historia. Según Hegel, la escisión irreductible entre la conciencia moral pura y la naturaleza sensible es la base explicativa de la idea kantiana de la vida moral como tarea histórica infinita. ¿Acaso la frase de Hegel que resume muy bien su posición a este respecto sea la siguiente? El mundo es lo que no debe ser para que nosotros podamos hacerlo como debe ser. Con estas palabras Hegel se refiere a la naturaleza intrínseca del puro deber como ideal sin realización.
La idealidad del deber moral estriba, en última instancia, en que el tiempo histórico no es capaz de llevarlo a su consumación. La forma pura del deber es atemporal. La historia, por lo tanto, es externa a la razón, por más que Kant haya intentado descifrar la razón en la historia. Pues en efecto, Kant concibe la historia como el proceso en que se lleva a cabo la perfectibilidad moral del hombre, pero la razón pura del deber nunca se realiza en la dimensión empírica del acontecer histórico. Vale solamente como el modelo al que la historia se aproxima indefinidamente. De esta suerte, el fin de todas las cosas, texto de Kant, como cuestión metafísica insondable para el conocer humano, se convierte de suyo en un nuevo postulado de la razón práctica. Actúa de tal manera como si estuviese en tu poder contribuir a la realización del fin último de la historia, en tanto que dicho fin no es otra cosa más que el deber puro. Así, la ética kantiana constituye el fundamento de la filosofía de la historia, pero a su vez la historia, entendida como el desenvolvimiento de la perfectibilidad moral del hombre, cuya culminación es la formación de una sociedad capaz de compaginar la máxima libertad con la más exacta determinación y seguridad de los límites de la misma, forma parte de la filosofía práctica en la medida justa en que en ella tiene su sustento. Es cierto que para Kant la tarea infinita del deber ser, como consecuencia de la decisión irreductible razón naturaleza, no basta para que la filosofía pueda tener su quiliasmo. Desde el momento en que el ideal moral funge como imperativo categórico de la acción se convierte en su propulsora. Pero también es cierto que la idea de la historia como aproximación creciente al ideal del puro saber, del puro deber, tiene para Kant un significado estrictamente práctico y regulativo, por lo que termina formando parte de la construcción a priorística del objeto de nuestra voluntad moral, sin dejar de tener, entre tanto, el carácter de una exigencia pura, exenta de toda determinabilidad empírica. La idea que Kant tenía de la historia no coincide con la posición hegeliana. La historia concebida como el medio de realización fáctica de la vida moral, en tanto que conciliación de lo racional y lo empírico. La noción kantiana de la forma pura de la voluntad moral como estructura atemporal y trascendente expresa el sentido suprahistórico de los conceptos utilizados por Kant. Idealidad y suprahistoricidad vienen a ser lo mismo. El mal infinito de la cosa en sí, que Hegel opondrá en la ciencia de la lógica, a la idea de inmanencia entre lo finito y lo infinito, tiene pues su paralelo en el significado ético regulativo de la teleología kantiana de la historia. Por ello tiene razón Hegel al buscar constantemente en el núcleo metafísico del sistema de Kant los verdaderos fundamentos de sus planteamientos sobre la moral y la historia. De igual manera, el examen de las ambigüedades, equívocos y contradicciones de la concepción moral del mundo que la fenomenología del espíritu nos ofrece, procede remitiéndose siempre al trasfondo metafísico de la separación entre la razón pura y la realidad efectiva. Podemos resumir las conclusiones de dicho examen en estas pocas cláusulas. Primero, Hegel comienza por rechazar el postulado kantiano de la armonía entre moralidad y felicidad, señalando la incongruencia de Kant al mezclar lo empírico y lo puro después de haber establecido su separación originaria irreductible. A lo largo de esa crítica, Hegel nos ofrece su concepto de felicidad, opuesto al de Kant. La felicidad no es el estado de un ser para el cual todo ocurre según su deseo y su voluntad, sino la plenitud de la realización de la obra, el goce inherente a su consumación. Feliz se dice de aquel que se halla en armonía consigo mismo, dirá más tarde Hegel en las lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Esta armonía es pues la libertad realizada, su consumación en la obra humana concreta, que para Hegel se manifiesta siempre en la materialidad del Estado. En segundo lugar, Hegel cuestiona la concepción kantiana de la vida moral como una constante lucha contra nuestra naturaleza sensible, en virtud de que la dicotomía razón pura, sensibilidad, constituye la premisa
fundamental de donde deriva Kant la creencia del progreso infinito hacia la perfecta adecuación entre ambas, como mera idea regulativa, y por consiguiente la afirmación de su real imposibilidad fáctica. Y finalmente, en tercer lugar, el discurso fenomenológico termina por poner en entredicho el postulado del santo legislador del mundo como el recurso último del que se sirve Kant para reunir aquello que originaria e irremisiblemente propone primero como separado en nosotros, es decir, el puro deber y la consecución de la felicidad. El ideal del bien supremo, la idea de esa inteligencia en la que la voluntad moralmente más perfecta, combinada con la felicidad suprema, es la causa de toda felicidad en el mundo, según lo expresa textualmente Kant, constituye para Hegel la última evidencia de la necesidad que se le presenta a Kant de resolver el problema de la separación originaria entre la buena voluntad pura y la naturaleza humana finita, entre la forma y el contenido de la acción moral, recurriendo al artificio de la determinación suprahistórica de su unidad sintética ideal. Vemos, pues, en términos generales, que la crítica fenomenológica de Hegel a Kant sigue siendo la objeción a su formalismo abstracto. En ese sentido, la fenomenología no aporta nada nuevo, en lo que concierne a la posición hegeliana asumida desde el principio en los escritos de juventud. Pero en cambio trasciende los límites de sus discusiones anteriores con Kant al pretender hacer ahora una nueva interpretación histórica. Por eso la fenomenología es la obra en donde el pensamiento hegeliano alcanza su verdadera consolidación. De ahí en adelante, en la futura exposición del sistema, Hegel se atendrá prácticamente a reiterar la visión fenomenológica de la significación histórica del pensamiento crítico como movimiento filosófico que atraviesa el idealismo alemán y desemboca en su propia filosofía, es decir, en el sistema de la dialéctica especulativa. Hasta aquí el fin de esta conferencia sobre Hegel. Muchas gracias.